Bueno, entonces, lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Los egresos y la gestión de recursos. Recordemos que el gasto como tal son los egresos. Ese es el sinónimo que se le da al tema del gasto público, ¿verdad? Entonces, los ingresos, nosotros veíamos que los ingresos tenemos ingresos tanto ordinarios como ingresos de carácter extraordinario. Recordemos que para el parcial van entre los ingresos de carácter ordinario, ¿verdad? Que son del artículo 9 al artículo 32 del Código Tributario, que son los tributos como tal, ¿verdad? Se recuerdan también que hay que ver el artículo 239 y 243 de la Constitución en relación a los principios del derecho tributario y en relación a la clasificación de los tributos. Dentro de la clasificación de los tributos tenemos la clasificación constitucional del Código Tributario y la clasificación doctrinaria. Entonces hay que poner mucha atención a esas tres clasificaciones junto con la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, la ley de la Contraloría General de Cuentas, la ley de bancos. La semana pasada, o bueno, previo al descanso como tal, nosotros comenzamos a ver un cuestionario. Dentro del cuestionario que no terminamos de revisar, estaba el tema de esquematizar el proceso de creación de un banco. Eso está dentro de la ley de bancos. Entonces, cuando vemos tema del gasto público, ¿verdad? ¿A qué conocemos nosotros realmente o qué conocemos nosotros realmente como gasto? El gasto es una erogación de dinero, es sacar dinero, ¿verdad? Por eso es que nosotros inicialmente veíamos el tema de las finanzas de las familias, ¿verdad? Entonces, el gasto público son las erogaciones de carácter dinerario que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus funciones consistentes en la satisfacción de necesidades de carácter público. Entonces, mediante el gasto público, el Estado satisface las necesidades de la población, brindando como tal servicios u obras públicas, ¿verdad? Y es donde nosotros vemos que, ejemplo, una contribución especial por mejoras lo que hace es generarle plusvalía al bien inmueble que se pretende construir, ¿verdad? Y a los alrededores de ese bien inmueble. Entonces, ¿cuáles son realmente las características del gasto público como tal? Son erogaciones en dinero. El gasto público siempre va a consistir en bienes eminentemente valuables. ¿Quién las debe realizar? Porque recordemos que nosotros, según vimos en el Código Tributario, tenemos un sujeto activo y tenemos también un sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Entonces, el sujeto activo, o sea, quien realiza la acción como tal, es el Estado. Entonces, el Estado es quien realiza esas erogaciones de dinero. Ya veíamos la vez pasada el tema del presupuesto en relación a que dentro del presupuesto se debe de delimitar los ingresos y los gastos, ¿verdad? De cada una de las instituciones según las necesidades y según los servicios que ésta tenga que cumplir hacia con la población. Entonces, deben de estar encuadrados en el artículo 239 de la Constitución, en el principio de legalidad. Nosotros ya veíamos que el principio de legalidad impera en todas las ramas del derecho y es el principio primordial dentro del derecho como tal, ya que los funcionarios públicos deben de hacer todo aquello que la ley les permite, mientras que los ciudadanos debemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces, y por último es para satisfacer las necesidades públicas. Nosotros veíamos en un artículo 2 constitucional en donde se establece que el Estado debe de cumplir con ciertas funciones, ¿verdad? O con ciertos servicios, seguridad, educación, salud, que son servicios básicos, pero para poder dar cumplimiento a estos servicios básicos nosotros necesitamos contar con un presupuesto y necesitamos primero obtener los ingresos y es por eso que nosotros veíamos inicialmente el tema de los ingresos públicos y después de eso pues ya el tema de cómo estos ingresos van a ser erogados. Entonces,
El gasto público, ¿verdad? En todos los países del mundo y desde tiempos inmemorables, el gasto público ha tendido a incrementarse. En periodos cortos se puede observar estabilizaciones o descensos, pero considerándolos en periodos largos, las observaciones demuestran que la curva siempre es ascendente. De hecho, nosotros vamos a ver el tema de las políticas públicas, el tema de la deuda pública como tal, que es una manera de obtener ingresos para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces, al tratar el tema de los gastos públicos y al referirse al crecimiento, nosotros podemos establecer que el aumento se debe a diferentes características o se debe a diferentes causales. ¿Qué tipo de causales pueden hacer que el gasto incremente? Hay causales aparentes, relativas y causales reales. Dentro de las causales aparentes, ¿verdad? Como su nombre lo dice, tal cual, se establece que a primera vista ese gasto se ha incrementado, pero realmente la situación no es así. Entonces, dentro de las causales aparentes, cuando nosotros clasificamos las causales de variación o de aumento del gasto público, podemos establecer las anteriores, ¿verdad? Aparentes, relativas y reales. Cuando vemos las causales aparentes, que son pues, no reales, como tal, son ficticias si lo queremos ver desde ese punto de vista, se da por variación en el valor de la moneda. La depreciación de la moneda es un fenómeno observable en la generalidad de los países. Esta depreciación obliga a armonizar las cifras, puesto que de lo contrario las conclusiones serán equivocadas. La evolución de las reglas de carácter presupuestario. ¿Por qué es esto? Por la adopción de ciertos principios de derecho presupuestario que llevan a modificar las formas de computar las erogaciones, y esto también puede dar lugar pues a un gasto de carácter aparente. Hace 2 semanas nosotros veíamos el tema del presupuesto y dentro del presupuesto como tal, hay fases de su creación, hay un proceso de creación, pero existen los principios de protección al presupuesto como tal. Y entonces dentro de estos principios de protección del presupuesto, pues hacen mucho sentido al tema de la evolución de la regla de carácter presupuestario en sentido con los principios del presupuesto. Ahora bien, tenemos las segundas causales, ¿verdad? Que son las causales relativas. Ya veíamos que las causales aparentes no son reales, son ficticias como tal, eminentemente ficticias. Tenemos relativas que tienen una combinación o un híbrido de ambas, ¿verdad? Entre que puede ser real y no real, o sea, una aparente y una real como tal. Y estas causales se dan por las anexiones que incrementan el territorio. ¿Alguien se recuerda por ahí cómo se denomina a cuando un terreno se une a otro según el Código Civil? Cuando crece el terreno por anexión de otra masa de tierra. No tantos, solo uno. Ay, sí, cómo no. Eso les va a entrar en su privado o fase privada. Buenas tardes, licenciada. ¿El Hola, aluvión Luis. era? Aluvión, ajá. ¿Qué es el aluvión? Yo recuerdo, licenciada, que el aluvión era cuando, por ejemplo, había mucha lluvia digamos, cerca del mar, lo que hacía era de que, por cuestiones naturales, una porción de tierra era arrastrada por el agua hacia otro terreno. Entonces se anexaba ahora a ese nuevo terreno. Algo así era. Eso recuerdo. Ok, ok. Son maneras de incrementar la propiedad, por así decirlo, por causales naturales, ¿verdad? Que son externas a la voluntad del ser humano, ¿sí? Entonces, asimismo, otra de las causales relativas es el incremento de la población o de la producción y de la renta nacional como tal, ¿verdad? Y dentro de las causales reales están los gastos militares o el equipamiento de las Fuerzas Armadas como tal, los gastos que se dan por guerra, y la expansión de las actividades del Estado. Por ejemplo, nuevas obligaciones. Es como cuando nosotros tenemos el presupuesto familiar, ¿verdad? Y nosotros de repente comenzamos, tenemos que pagar
los recursos básicos, agua, luz, teléfono, y de repente se movilizaban en transporte público, pero ahora hay que pagar gasolina porque ya tienen pues vehículo propio, y entonces al vehículo propio también hay que hacerle los servicios y hay obligaciones que conlleva, ¿verdad? El tener pues más recursos como tal. Entonces, en ese sentido, también es la expansión de actividades del Estado. Esas son causales reales. El aumento de los costos, ejemplo, esto se dio cuando comenzó la pandemia, se incrementaron los costos de importación de varios productos. Entonces, con los costos de importación, pues obviamente quien sale perjudicado es el consumidor, ¿verdad? Entonces repercute en los precios de la canasta básica, en los precios del combustible, las guerras que se pueden dar, ¿verdad? Y por último, la burocracia y la presión política. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los gastos? Se recuerdan que el ingreso doctrinariamente también lo habíamos clasificado. El gasto pues no es la excepción. Según la periodicidad, existen gastos de carácter ordinario, que son aquellos gastos recurrentes que se hacen de manera constante, que están programados como tal, y los gastos de carácter extraordinarios, que son todos aquellos que no están previstos, que se dan posiblemente por una única vez y que son extemporáneos. Según el lugar en el que se efectúa el gasto, tenemos gastos de carácter interno, esto sería el territorio guatemalteco, y gastos de carácter externo. ¿Por qué? Porque recordemos que Guatemala tiene embajadas en otros países y debe de pagarles a los agentes diplomáticos el sueldo, debe de pagar, ejemplo, el costo que conlleva tener embajadas en otros países, así como armamento militar y demás cuestiones. Entonces, por eso es que existe el gasto, según el lugar en que se efectúa, el gasto de carácter interno y el gasto de carácter externo. Según el instrumento con el que se vaya a pagar, tenemos gasto en moneda, ¿verdad? En dinero, y gasto en especie. Ahora bien, yo no sé, ustedes me van a corregir, por favor. Les dejé la lectura de los ciclos económicos. No. Entonces esa se me olvidó, pero esa va a entrar. Se las voy a mandar entonces al finalizar. ¿Por qué? Esa es la última lectura que les va a entrar. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos, solo para resumírselos, porque seguramente no se los envíen o no lo han leído, son fluctuaciones, ¿verdad? Que hay. ¿A qué me refiero con fluctuaciones? Cuando ustedes van en una montaña rusa, primero comienza la montaña rusa como planita, y después comienza a subir y a subir, a subir, y dirían todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Y entonces llega un punto en que está en su auge, en que la economía está en el auge, que es el punto máximo a donde va a subir, eso se llama auge, y de repente comienza a bajar, a bajar, a bajar, y entonces comienza el estado en depresión, ¿verdad? Es como con las emociones, la alegría, ¡pum! Y de repente comienza a bajar esa alegría. Entonces se viene hacia abajo, y el punto, pues la cúspide es el auge, y el punto más bajo como tal, ustedes se van a dar cuenta que se le llama declive. Entonces, eso lo tenemos en los ciclos económicos, van a ver en ese folleto que es sumamente interesante en cómo se va moviendo la economía, pero todo es eminentemente temporal. Entonces, sí es importante que hagamos un análisis de los ciclos económicos, es un tema bastante importante y bastante bonito que lo van a ver muy relacionado con el tema inicial que vimos de la economía familiar, porque tiene mucho que ver con todo esto de las finanzas empresariales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases como para ir adelantando de los ciclos económicos? La fase de depresión o de crisis es el punto más bajo del ciclo, entonces es como que dibujaran ustedes esa montaña rusa, o si ustedes lo quieren ver un poquito más rectilíneo, ¿verdad? Podemos hacer un triángulo, y el triángulo donde comienza, por así decirlo, que es el punto más bajo, cuando ustedes dibujan un triángulo, a eso se llama la etapa de depresión o de crisis. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo como tal. Después tenemos una fase de recuperación, que es cuando comenzamos a subir, ¿verdad? Y después de esa fase de recuperación, es como que vayamos dibujando, por eso les digo la línea, llegamos a un punto máximo del triángulo, y a eso le vamos a llamar auge. Y después el triángulo en la segunda línea comienza a bajar, ¿verdad? Y a eso le volvemos a llamar recesión. Cuando el triángulo llega a su etapa
más baja, regresamos a la etapa de depresión, ¿sí? Entonces, como que estuviéramos dibujando, pues ya sea ondas o estuviéramos dibujando linitas, ¿verdad? Como montañitas. Entonces, a esas montañitas o esas ondas hay que saberles denominar por cada una de las etapas, que es depresión, el punto más bajo o el punto de crisis como tal. Después de la recuperación para llegar a un auge y después, otra vez, la recesión. Entonces, me gustaría muchísimo, les voy a mandar el folleto de los ciclos económicos, que pudiéramos analizar con lo que yo les estoy dando acá, de la etapa de depresión, recuperación, auge y recesión. Hagamos ahorita un ejemplo, claro está, cada quien seguramente lo va a tener sumamente diferente, relacionado con la pandemia, en donde ustedes puedan ver reflejada en alguna actividad económica. Ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo ahorita, pues no lo van a copiar. Con el tema del precio de las importaciones, una etapa de recesión, de auge, de recuperación, de depresión, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden dibujar, de hecho, podrían sacar hasta una estadística, me voy a inventar, de cómo ha crecido la canasta básica o cómo ha crecido el tema, cómo han sido las variaciones económicas en relación al combustible o cómo ha sido con el tema de los medicamentos o cómo ha sido con el tema de las muertes. Ustedes se van a dar cuenta que cuando comenzó la pandemia, comenzó pues obviamente en su punto más bajo, ¿verdad? Y poco a poco fueron subiendo los casos de muerte, porque hubo un punto bastante álgido, ¿verdad? Y llegó a la cúspide, y después comenzó otra vez a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ¿verdad? Hasta que estamos como en un punto en donde posiblemente estamos no en recesión, no en auge, sino que pueda ser, bueno, podría ser una recesión, porque no creo que estemos en un punto de expansión, estamos en un punto de recesión. Entonces, con algún tema relacionado, porque tenemos casi 3 años de pandemia, yo creo que ya 3 años, con algún tema relacionado en la pandemia, con el que ustedes deseen, dibujen en una hoja, o si se les hace más sencillo a computadora, solo esta curva, y ustedes ponen relacionado con el tema, cómo fue la fase de auge, de recesión, de expansión y de crisis, por favor. Y lo vemos en 10 minutos. Mientras les voy a mandar por acá el folletito. Los voy a compartir de una vez por acá. No les voy a dejar de compartir para poderles mandar en el chat. Acá está. Listo, ya se los envié. Solo me dicen que lo hayan recibido, por favor. ¿Sí lo recibieron? No, tal vez. Gracias, Betsy. Igual ahorita se los voy a de una vez a subir al Drive para las personas que no estuvieron en la clase de hoy. De una vez se los voy a subir.
Entonces, si se dan cuenta, acá están las linitas, ¿verdad? O las fluctuaciones. A esto le llamamos fluctuaciones de carácter económico. Alejandra Barrera. Alejandra, ¿quiere compartir su pantalla o lo hizo en una hojita? Buenas tardes, licenciada. Yo no lo he Alejandra. terminado. Estaba haciendo el gráfico todavía. Pero ¿cuál fue el ejemplo que usted utilizó? Yo usé como ejemplo las visitas a los centros turísticos durante la pandemia, sobre todo en el primer año, que fue el que más se vio afectado. Perfecto. Usted hizo una línea cronológica, supongo. Ah, sí. ¿Lo hizo por meses o por años? ¿O cómo fue que fue midiendo esa linita? Primero lo anoté, solo lo anoté para después hacerlo en el gráfico. Ok. ¿Qué fue lo que Ajá. notó? Anoté que en marzo del 2020, que fue donde inició, se empezaron a restringir las entradas y salidas del país, así como las visitas a los centros turísticos. Con esto se alcanzó una depresión. Desde el inicio ya había una depresión. Después, ¿En cuánto estábamos previo a marzo? Porque si nosotros decimos que hubo un declive o una depresión como tal, ejemplo, me voy a inventar. Mis ingresos ahorita son 10 quetzales, ¿sí? Y entonces yo en pandemia me quedé sin trabajo, entonces Dios no quiera, ¿verdad? Hasta el mes pasado, que fue, estamos en abril, en marzo, yo estaba generando 10. Entonces yo iba así porque yo sabía que tenía 10, 10, 10, 10, 10, ¿verdad? Entonces, de repente me enfermé o me despidieron. Entonces, tenía ahorros, pero comenzó obviamente mis gastos se mantuvieron, mis ingresos comenzaron a venirse para abajo, ¿verdad? Y llega un punto en que ya mis ahorros como tal ya no me sostenían, ¿verdad? Entonces llegué a un punto de crisis en donde tuve que sacar un crédito, por así decirlo, y 3 meses después conseguí un trabajo y entonces comenzó otra vez una fase de expansión, ¿sí? Hasta llegar otra vez a un punto alto en donde posiblemente llego a ese mismo 10 o supero ese punto de equilibrio y posiblemente haya conseguido algo de 12. Entonces, si usted me dice que desde marzo del 2020 comenzó a disminuir el tema del turismo, pero ¿en cuánto estaba ese tema para que usted sepa que comenzó a disminuir? ¿En cuánto estaba antes? Estaba en 10, estaba en 9 y bajó a 7. ¿En cuánto estaba? No sé si me voy a entender. sí, pero ese dato me faltó ahorita que lo menciono. Ok. A ver, alguien que tenga un ejemplo más claro. Yo tengo uno, ya. A ver, cuéntenos. Digamos, en el tiempo de trabajo efectivo de un político, no sé si lo puedo compartir aquí, pero no sé si se Claro ve que bien. sí. A ver, de compartir acá. En el tiempo de trabajo efectivo de un político. Entonces se mira ahí más o menos. Sí, se ve. Digamos, el inicio de Si quiere gestión, amplíen un poquitito ahí en las flechitas. Ahí se ve mejor. en el inicio de gestión, el primer y segundo año, está en depresión. En tercer año de gestión, en recuperación. Y de ahí último año de gestión y en campaña, en el auge. Y de ahí vuelvo otra vez a caer en depresión. Increíble, pero cierto. Pero aquí le puse, no todos, la mayoría. Ya. Muchísimas gracias, Samuel, muy amable. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que haya trabajado algo diferente? Licenciada, Sí, Gustavo. yo hice el mío en relación al gas propano. Ok, Desde, perfecto. eh, desde este año, en el que había un subsidio para que apoyaba a los consumidores y la cual terminaba o perdía vigencia el 31 de enero de este año y los precios del gas aumentaban. Entonces, desde que pierde vigencia el subsidio hasta todo febrero y inicios de marzo,
el gas propano, el cilindro por 20 libras, volvía a su precio, que es el auge, 108 quetzales por el de 20 libras, 25 libras, 135, el de 35 libras, 189. Y a partir del 15 de marzo de este año, entra en vigencia el reglamento nuevamente en la cual se expande el subsidio y ya los precios del petróleo vuelven a bajar. Ya por el de 10 libras. Pero vuelve a digo, bajar por el tema del subsidio. como Ajá, tal, entonces sería ¿verdad? su... después del auge del valor del gas, sería sería la recesión en este ejemplo. Ya Ujú. vuelve a bajar, a los de 20 libras, 92 quetzales, de 25 libras, 115 y así. Y así se mantiene Gracias. hasta que pierde vigencia el subsidio y vuelve a aumentar otra vez. Gracias, Gustavo. Luis Jiménez. Es que a veces sí veo Buenas, sus manitas levantadas, pero en la pantalla no me reflejan todos. O sea, veo la de Luis, veo la de Sandra Patricia, pero me tengo que cambiar a la otra hoja y tengo 3 hojas. Entonces no sé, por eso siempre les digo, abran su micrófono sin ninguna pena, de verdad, porque en algunas ocasiones pues no puedo verlo. A ver, licenciada. veamos. Yo realicé uno más sencillo Mm. y creo que es algo muy básico que dice el uso de las tecnologías para impartir educación en pandemia. Empezamos en marzo del 2020, nadie sabía cómo impartir clases a través de la pandemia. En diciembre, mira, vemos que ya va en ascenso. Aquí el triángulo, ya vemos que ya algunas personas sabían cómo utilizar las herramientas digitales. En enero de 2021 va llegando a su punto de auge más elevado. Ya se empezaron a impartir clases de esa manera. Diciembre de 2022 se terminó con el punto más alto y actualmente vamos por abril y en enero ya se empezó a impartir clases a manera presencial de este año. Entonces ya bajó el nivel de utilización de estas plataformas digitales para impartir clases de cualquier sector. Súper, gracias Luis. Sandra Patricia. Gracias, licenciada. Buenas tardes. El mío lo hice en base a una tienda de barrio, una tienda de colonia. Y en realidad, en mi gráfica, pues la mía la hizo en el cuaderno mortal porque pues es que la compu, Súper. vean. Pero finalmente nunca hubo un auge. En realidad venían las tiendas de barrio recuperándose de aquella recesión que se vivió en el 2008, que en Guatemala pegó como en el 2010 aproximadamente. Entonces venían en esa recuperación, realmente estaban en una recuperación. Y cuando fue lo de la pandemia, el hecho de que la gente se abasteciera de los productos y acaparara los productos de una manera excesiva, los huevos se fueron hasta arriba, el azúcar subió de precio, entonces no habían productos como en gran cantidad para vender. Sin embargo, el hecho de que la gente no tuviera dinero y viviera al día y ese bono que dio el gobierno que les depositaban por energía o que les hacían depósitos, les permitía a la gente ir al banco, o sea, a sacar ese dinerito y a comprar un poquito. Entonces empezó a haber una subida, pero realmente nunca fue un auge, sino que solamente una recuperación. Posteriormente, en el 2021, ya con todo esto de que se mantenía lo de los bonos y todo eso que estaba dando el gobierno, empezó a bajar nuevamente porque ya la gente ya no podía con eso, tenía que seguir trabajando, entonces vinieron los bancos y entonces empezaron a financiar con tarjetas de crédito y entonces la gente empezó a dejar de ir a la tiendita de barrio y empezó a irse a las Maxi Despensa, a mi barrio, creo que se llama mi super, ese tipo de comercios, entonces otra vez hubo una bajada, ¿verdad? Otra vez una recesión para las tiendas de barrio y al final de cuentas en el 2022 nuevamente se empieza a mantener porque como los niños empiezan a ir a estudiar, en realidad en una tienda de barrio de una colonia de bajo recurso, los niños compran golosinas más que comida, entonces la tienda va subiendo otra vez en recuperación, pero no tanto por alimentos, sino que por comidas como son risitos, gaseosas y ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Alguien más para terminar con un último ejemplo? Licenciada, Sí, yo Leti. tomé el tema de los colegios de la iniciativa privada en tiempos de pandemia, pero me refiero a la iniciativa privada de bajos recursos, ¿verdad? No me refiero a esa gran infraestructura
ni ese gran capital, sino estos colegios que se dedican exclusivamente a apoyar jóvenes, incluso hasta con conflictos con la ley penal y así. En el año 2020, los colegios estaban en un auge, se podría decir, ya que gozan de excesivos impuestos y un montón de cosas. Y en el año, cuando empieza la pandemia, casi cuando es el 2020, los colegios se mantuvieron. Se mantuvieron con un número de cada clase de 50 estudiantes, por ejemplo. Pero cuando es el 2021, miramos una recesión en las clases, en las aulas virtuales. Esto se mantiene por todo el 2021, alrededor de unos 30 alumnos por clase. Aquí ya bajamos, ¿verdad? Ya bajamos, incluso, por ejemplo, carreras como perito contador que conllevan 3 años, se tuvieron que cerrar en este tipo de colegios, porque la economía de las familias ya no daba para esos 3 años. Entonces estos menores tuvieron que salirse a trabajar, con la esperanza de que la educación volviera a ser presencial, porque en lo virtual las personas, por lo menos este tipo de estudiantes, se desanimaron mucho. Yo lo vi, se desanimaron mucho y ya no continuaban. Llegamos incluso, y yo pongo el año 2022 como la depresión, porque llegamos con 10 a 8 estudiantes por clases virtuales. Entonces esto sí, se vino abajo. Muchos colegios de la zona 1 tuvieron que cerrar porque ya no daban para pagar los locales, ya no daban para pagar el arrendamiento, ya no daban para estas plataformas virtuales, ya no daban para mensualidades, porque por el sector en el que se trabaja, muchos estudiantes tuvieron que salir a trabajar, menores de edad, pero tuvieron que salir a trabajar, entonces ya estudiar para ellos no es una prioridad. Sin embargo, ahorita en el 2023, que empezamos con la educación presencial, empezó a haber cierta recuperación. Ahí vamos, eso les explico. Muchísimas gracias, Betsy. Bueno, si se dan cuenta, vamos a ver, el folleto este de los ciclos económicos no es muy grande, tiene 24 páginas. Que las 24 páginas al final se resumen en las bases de los ciclos económicos, explica qué es un ciclo económico, en qué momento se comienza a dar la etapa del auge, cuáles son los factores que realmente son determinantes, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos hablando sobre tema de economía, ¿verdad? Si bien es cierto, ahorita pusimos ejemplos con cuestiones de servicios, de bienes, solo para figurar el tema de la fluctuación, ¿verdad? O de las curvas o del incremento y decremento como tal. Pues esto se traduce más que todo al tema económico, ¿verdad? Por eso se les denomina ciclos de carácter económico. Si ustedes quieren resumir el folleto como tal, que al final lo tienen que leer porque solo son 24 paginitas, o sea, tampoco van a decir no lo voy a leer, pero acá en las preguntas está reflejado como algo muchísimo más pequeño de lo que es el folleto como tal. Para el miércoles tengamos leído el folleto, vamos a ver ya solo ese tema y con ese tema vamos a concluir para lo del segundo parcial. Yo creería que el miércoles va a ser una clase puntual, siempre puntual, ¿verdad? Pero ya pues un poco más corta, solo les voy a agradecer muchísimo que lo tengan leído para poder avanzar muchísimo más rápido y ya solo dejar un par de dudas, un par de minutos para dudas de la plataforma de Classroom, con excepción de este folleto que se los envié pues al chat. Y que vamos a comenzar el examen, según lo acordado hace 10 días, digamos, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Folletito, si avanzan con las preguntas, pues perfecto, y si no, pues igual las vamos a tirar, y ya con que ustedes lo tengan leído y subrayado, vamos a ver las preguntas. Entonces, que tengan muy feliz tarde, qué bueno volverlos a ver, y bendecido inicio de semana y de regreso a clases, dirían por ahí. Que pasen feliz tarde.